Hola, hola amigos de Latinoamérica, el mundo y por supuesto Bolivia. Hoy iniciamos el segundo programa del segundo ciclo de propiedad privada. Creo que con este van como 24 programas, así que vamos bien. Quiero saludar a toda la gente que nos está viendo y nos va a sintonizar después también a través de Facebook Live. Decirles a todos que si nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @pensardiferente, les voy a agradecer mucho. Vamos a ir mejorando poco a poco la parte técnica que se nos está complicando porque creo que necesitamos un mejor background, un mejor escenario de fondo. Hay algunas veces pues la parte de experiencia, ¿no? Es mejor tener un fondo que sea mate, o sea, sin brillo, para no tener el problema de los reflejos. Pero bien, saludos a todos los que nos están viendo, saludos a mi amigo Cristian Lozano, un gran compañero de lucha desde hace muchos años. Hoy voy a hablar de varios temas centrados fundamentalmente en la oposición. Vamos a tocar el tema de Venezuela y el tema de Bolivia, que si bien hay ciertas diferencias, en el fondo son bastante parecidos. La oposición boliviana, la oposición venezolana, está bastante cerca, más cerca de lo que uno cree en realidad. Y por lo tanto, eso quiere decir que los bolivianos estamos condenados. Porque resulta que el problema principal de Venezuela y de Bolivia había resultado siendo la oposición. Escribí en mi blog, andresortega.blogspot.com, si ahí lo pueden ver, también voy a dejar el link después, un artículo sobre la oposición concubina, la oposición conveniente, ¿no? La oposición que le interesa al gobierno, una oposición que es buena para los intereses del oficialismo, porque obviamente es fácil de vencer, es fácil de contrarrestar, es fácil de atacar, es muy fácil de vencer. En una de las clases que hablamos y que dicto sobre marketing, tenemos un ejemplo muy claro de las estrategias de marketing. Una de las estrategias de marketing del líder del mercado, del líder, en este caso del líder político, del que está en el gobierno, es justamente la defensa, ¿no? Solamente el líder de un producto, de un rubro, de una marca, de una categoría en la mente de la gente puede defenderse. ¿Y cómo se defiende? Se defiende pues del ataque de todos los demás de la competencia, del número 2, del 3, del 4, del 5, etc. ¿Y qué dice la teoría al respecto, que es bastante buena además? Dice que la mejor defensa es el ataque a uno mismo, ¿no? La mejor defensa es el ataque a uno mismo. Ojo que esto no lo puede hacer cualquiera, solamente lo puede hacer el líder de la categoría de un producto, de la mente de un producto. ¿No? O sea, en la mente del ser humano hay categorías. Esas diferentes categorías nosotros tenemos un número 1. Marcas de refrescos, marcas de cigarrillos, marcas de vehículos, o cualquier tipo de marca de algún producto, nosotros en nuestra mente tenemos un número 1, un número 2, un número 3. En general, la mayor parte de la gente coincide en que el número 1, el que tiene en la mente, es más o menos el que tiene los demás. Por ejemplo, por decir algo, sin ir a mucho detalle, ¿no? El tema de los refrescos. Entonces tenemos que el líder mundial indiscutible en la mente de casi todo el mundo es la Coca-Cola. Entonces, solamente la Coca-Cola puede hacer la estrategia que voy a explicar. Solamente GE puede hacer la estrategia. Solamente Intel puede hacer la estrategia. Solamente Apple puede hacer la estrategia. ¿No? El resto de las empresas deben hacer otro tipo de estrategias. Pero aquí en términos políticos estamos hablando de la estrategia del más, del líder. Indiscutible, me guste o no me guste, el movimiento al socialismo es el líder. El Partido Socialista de los venezolanos es el líder, es el gobierno, es Chávez, es Maduro, ese es el gobierno, es el líder. Me guste o no me guste, es el líder. Entonces, ¿qué hacen estos líderes? Se atacan a sí mismos, creando su propia competencia, ¿no? El mejor ataque es el ataque a uno mismo, dice la teoría, y es verdad.
Entonces, la Coca-Cola, en lugar de sacar Coca-Cola cero o cualquier otra cosa tontería, debería sacar otro refresco de cola, ¿no? Para que compita con la Pepsi, con la RC Cola, con todas las demás. Gillette lo hace muy bien. Gillette saca Match 1, Match 2, Match 3 y no sé qué cosas. Hoy día no sé en qué andará, pero ya saca. Igual Samsung tiene un montón de teléfonos que se compiten a sí mismos, uno mejor que el otro. Apple igual saca el Apple 1, el 2, el 3, el iPhone 2, el iPhone 3, el iPhone 4, el iPhone 5, el iPhone 6, o sea, van mejorándose a sí mismos, se van atacando con nuevos productos a sí mismos. Porque solo así uno puede tener la supremacía en el mercado. Entonces el gobierno boliviano, el gobierno venezolano crea su propia oposición, ¿no? Crea esa oposición conveniente. Y estoy buscando aquí en mi celular una gráfica de un pensador comunista de hace algunos años que resumía eso de una forma un poco diferente, pero bastante buena, ¿no? Voy a encontrar el gráfico y voy a tratar de leérselo. Si se pudiera ver en la cámara lo voy a mostrar, pero no sé. En todo caso, el gobierno del socialismo del siglo XXI crea su propia competencia. O sea, otros socialistas que están luchando por su lugar. Y eso es básico. Es tan básico, está en los libros de marketing más importantes de Al Ries y Jack Trout. Y es sumamente básico. Es bastante básico el tema. Porque además es sumamente lógico, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder controlar el mercado si dejo que haya un libre mercado donde muchas personas puedan participar? Por eso el gobierno siempre nos dice, la oposición está dividida. No hay unidad en la oposición, claro, porque al gobierno le conviene que haya una sola oposición. Al gobierno le conviene que todos nos unamos en torno a alguien o a algo y le hagamos frente sin cambiar de ideología, ¿no? A ver, ¿qué dice este señor? Se llamaba Félix Dzerzhinsky. No sé si pronuncio bien así, pero dice, antes de que muera Lenin, le dice, ese era el que ha creado la policía secreta bolchevique. Le dijo, tenemos que crear nuestra propia oposición antes de que la genuina se organice en contra nuestra. Eso ya lo dijeron en 1900 y pico, a principios del siglo XX, los rusos. Se dieron cuenta de que esa era una mejor forma de construir el gobierno, creando la propia oposición. O sea, cada vez que el gobierno le saca la mugre a Samuel Doria Medina, está creando la propia oposición. Cada vez que el gobierno le saca la mugre o sea, un poquito crece Samuel, entonces ya, que no crezca tanto, ahora que crezca el Carlito. Entonces don Carlos Mesa empieza a crecer. Y así están entre los dos peleándose, o sea, un absurdo. ¿Por qué? Porque ambos corresponden al modelo que presenta el gobierno para seguir administrando el país. No encuentro diferencia ideológica entre Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Álvarez García Linera. No encuentro diferencia de fondo. De forma hay bastantes, ¿no? Uno es más atrabiliario que el otro es más elegante, de verso y rima, y de corbata y traje. Samuel, que no tiene ningún carisma, pero aparece por ahí como si fuera una salida. O sea, no hay una oposición real al sistema. Es más, yo me atrevo a decir que hay muchos opositores que creen en las ideas de Marx, que creen en las ideas de Gramsci, que creen en el Che Guevara, pero no están en el gobierno, ¿no? Y critican al gobierno porque el gobierno no se acerca a los ideales del Che, porque el gobierno no se acerca a los paradigmas del manifiesto comunista, porque el gobierno no cumple al pie de la a pie de la letra el programa del manifiesto comunista. Por eso le critican. Le critica a Amalia Pando, le critica a Carlos Valverde, critica a Andrés Gómez, critica a un montón de gente, ¿no? Le critican, todos los economistas que hay en el país critican al gobierno, pero con la esperanza de que en algún momento el gobierno les pueda llamar y le diga, a ver, don Carlos Valverde, usted venga aquí a sumarse al poder, ¿no? O algunos de los economistas que están de moda, ¿no? A don Gonzalo Chávez, seguro que aceptarían
de mil amores ser presidentes del Banco Central, ministro de Economía, ahora que el señor Arce Catacora se fue del ministerio, estar como buitres dando vueltas alrededor de los contactos para poder entrar al gobierno, así nosotros sí podemos darle la solución al país. Claro, porque ideológicamente no hay diferencia, no hay problema en ese tema. Hay alguna gente que dice que hay transfugio político, que la gente se vende, no, yo no veo transfugio político, no veo. El que era socialista y estaba coyunturalmente en la oposición, si sigue siendo socialista y se mantiene en su línea, va a estar obviamente en el oficialismo al que me he llamado. No se hace problema. Moralmente no tiene ningún inconveniente, porque exactamente piensan igual. Ahora, hay otros opositores que se enfrentan al gobierno, pero como piensan igual, como tienen el mismo criterio, como quieren hacer exactamente lo mismo, ¿por qué no les gusta Evo Morales? Esa es la gran pregunta. Porque es un indio, como dicen por ahí, porque es un campesino, porque es indígena, cosa que no es, ¿no? Pero digamos que fuera. Entonces, yo creo que hay un gran grupo de opositores que no están en el gobierno porque no les han dado la oportunidad, porque están sin pega, o porque estuvieron muy cerca, pero ahora ya no. Como varios librepensantes, exmasistas que estaban en el poder, y por alguna tontería que hicieron los han sacado. Esos son los que están afuera, a otro lado, criticar, porque los van a sacar, porque se han quedado sin pega. Hay otro grupo de los que nunca entraron, pero que quisieran entrar, quisieran haber sido parte de eso. Que en algún momento fueron diputados o fueron viceministros, ministros de los gobiernos del pasado, pero que les hubiera encantado estar en este. Pero no quieren hacerlo, o porque no pueden en realidad. Entonces tienes los que estaban con pega y ahora se han quedado sin pega, los que nunca tuvieron pega. Y están otros, los puristas ingenuos, ¿no? Que dicen esto no es socialismo, porque el socialismo es una panacea, el socialismo es maravilloso, el socialismo es buenito, el socialismo es prosperidad y progreso, cosa que es una estupidez y una gran mentira. Pero como ellos creen en eso, entonces al ver lo horrible que es el socialismo en la realidad, se espantan, ¿no? Y dicen, no, eso es la derecha. El gobierno ha destruido el socialismo, ahora es un capitalismo, es capitalista, es capitalismo de Estado. O sea, hay una ignorancia increíble en la oposición. Y hay otra oposición que está soñando con sacar a estos para ponerse ellos en el mismo lugar y robarse ellos la plata, ¿no? Entonces estamos rodeados de opositores que son unos impostores, que son unos hipócritas y que son unos fariseos, y que todos son de izquierdas. Entonces, ¿cuál es la salida? Estamos fregados. Y eso pasa exactamente en Venezuela. En Venezuela la oposición durante los 4 últimos procesos electorales le ha dicho, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y resulta que cada vez están más jodidos. La última gran victoria que tuvo la oposición antes de las elecciones de este domingo fue el Congreso. Han tenido más de 2/3 en el Congreso, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Este señor Ramos Alup, un impostor, pero de primera clase, ha sido el presidente de la Cámara de Diputados, un gran opositor a este gobierno, que cada vez que tomaba la palabra en el Congreso, le sacaba la mugre al chavismo. ¿De qué sirve eso? Y todos decían, no, qué bien, este señor Ramos Alup le ha dado paliza, le ha dado tunda al gobierno, le ha dicho en su cara las cosas, le ha dicho que no sé qué, le ha dicho hasta de lo que se va a morir. ¿Y eso de qué sirve si en un año no han hecho absolutamente nada? No han tenido la capacidad de poder cambiar la estructura de Venezuela. Una coma, un milímetro, no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque son de la misma ideología. Ellos no van a derogar las leyes que hacen falta. Ellos no van a cambiar el modelo, no van a cambiar la estructura, no van a cambiar las formas en las cuales se administra el gobierno de Venezuela hoy día, porque es su ideología. Por eso han luchado desde hace 40 años, por instalar un modelo igual. Y resulta que lo han logrado otros.
Y obviamente no lo van a cambiar. Por eso no han podido cambiar nada en Venezuela, teniendo 2/3 del parlamento. Por su falta de alternativa ideológica, por su ignorancia en economía, por su estupidez, porque insisten en ser ellos los mejores socialistas. Lo mismo pasa en Bolivia. El señor Samuel Doria Medina ha inscrito a su partido en la Internacional Socialista, ¿sí o no? El señor Carlos Mesa va a bajar los impuestos, va a cerrar ministerios, va a cerrar la aduana, va a bajar los aranceles, va a, no sé, privatizar la educación y la salud. No lo va a hacer. ¿Hará eso don Tuto Quiroga? No lo va a hacer. Lamentablemente yo tengo una amarga experiencia de trabajar con él un par de meses en la última elección, pensando que él podía o tenía alguna idea de cómo arreglar las cosas. No tiene la más pálida idea. Don Tuto Quiroga está más perdido que ciego en tiroteo. Ellos son la oposición. ¿Qué va a hacer don Luis Revilla, por ejemplo? Luis Revilla, que aplica el marxismo cultural y el socialismo puro y duro en la ciudad de La Paz, a costa de los paseños cretinos que están aceptando que eso sea verdad, cobrando impuestos, subiendo los aranceles, prohibiendo lugares, prohibiendo ventas, prohibiendo tiendas, prohibiendo todo, metiéndose en la vida de la gente. Eso es el socialismo. Que la calle de la felicidad, que viva los homosexuales, o sea, estupideces con el dinero de los contribuyentes, destruyendo la economía de La Paz, subvencionando con más de 58 millones de bolivianos el bus Pumacatari, o sea que el pasaje que cuesta 12 bolivianos, él cobra 2.50 o 3. ¿Quién paga el resto? Los demás paseños pelotudos que seguimos pensando que Luis Revilla es un gran alcalde. ¿Qué va a hacer él en el gobierno si es que fuera el candidato a la presidencia de la oposición? ¿Qué va a cambiar algo? Nos va a meter más impuestos, nos va a meter más cebras bailando en nuestras cabezas, mientras nos cobra mucho dinero para hacer las cosas interesantes que a él le gusta hacer con el dinero de los demás. Eso es socialismo. ¿No? Financiando desfiles y orgullos gays con nuestro dinero. Destruyendo la lógica, la razón, quitándole importancia a la religión, a la fe y a los valores de la mayoría de los bolivianos que somos conservadores. Eso es lo que van a hacer. ¿Qué va a hacer don Percy Fernández, que ya está vendido al gobierno? Don Rubén Costas, abiertamente cómplice del estatismo, que tiene más impuestos, más subvenciones, más gasto público. Ha convertido a Santa Cruz en una especie de, una especie de billetera para el Estado. No defiende la propiedad privada de Santa Cruz, hay avasallamientos, el crimen está a la orden del día, no se les deja a los vendedores prosperar. El departamento de Santa Cruz está cada vez más estatizado, se parece cada vez más a La Paz. Claro, la diferencia está en que como Santa Cruz era mucho más fuerte y más rica en términos de la economía real de mercado, va a demorar bastante en destruirla, pero ya está, ya hay gente ahí moviéndose. Hay muchos colectivos en defensa de los animalitos, en defensa de los homosexuales, en defensa de, de los árboles, de la madre tierra. Gente de clase alta, muy bien instruida, muy bien preparada, que no tiene idea de lo que está haciendo, colaborando al régimen, y después ellos mismos se quejan de moral. Pero si hacen lo mismo, yo no entiendo. Son marxistas todos. Y la gente que no está en todo esto, está ya cansada. Está cansada de la oposición y está cansada del oficialismo. Pero si vamos a elecciones, la gente va a preferir a Evo Morales. Porque el problema no es que haya contra reelección, que por cierto le conviene a Revilla, le conviene a todos los candidatos de la oposición, ¿no? A Percy Fernández, le conviene a Rubén Costas, para que sigan siendo ellos los eternos candidatos de alcaldías y de gobernaciones. ¿Cuál es la diferencia? Y en la oposición igual está, ¿no? ¿Cuántas veces fue candidato Samuel Doria Medina
a la presidencia de la República o del Estado. 3 veces, 4 veces, 5 veces. Don Tuto Quiroga igual. Entonces, ¿cómo le piden a Evo Morales que se baje y si ellos no se van a bajar? Para empezar. Ninguno de los opositores está diciendo ni chus ni mus sobre el tema porque les conviene pues que el Congreso o la Asamblea o el Tribunal Constitucional defina que hay reelección. Es una maravilla. Porque si hay reelección para el presidente, por definición va a haber reelección para gobernadores y alcaldes. Entonces todos chochos aquí. Aquí lo único que quieren los opositores es seguir manteniendo sus pegas. Nadie quiere cambiar el modelo, nadie quiere cambiar el país, no, están con sus pegas felices. El alcalde de La Paz hace 16 años que no trabaja y recibe, digamos, 15,000 bolivianos por 13, sin contar gastos de representación y un montón de cosas, ¿no? Por 15 años. Su sueldo es casi 3 millones de bolivianos, que los paseños le hemos pagado al señor Revilla. 3 millones de bolivianos. 15, eso es lo que ha ganado. Sin contar lo que no sé. ¿Qué es eso? Y él le exige al presidente que no vaya a la reelección. Hay que ser bien cara dura, ¿no? Por eso, pues, el gobierno se ríe de los opositores. Le conviene, pues, o sea, mientras Revilla sea el candidato estrella de los paseños tarados, el MAS va a estar feliz, no necesita ganar la elección de La Paz. No se preocupa por tener un buen candidato a la elección de alcalde de La Paz, no le interesa. Pierde a propósito. Lo mismo pasa. El señor Félix Paz, con el que tuve un par de charlas, me parecía un tipo interesante, pero resulta que es un socialista más. Mientras el señor Félix Paz sea el único candidato potable, o gente como él sean los únicos candidatos potables a la gobernación del departamento, al MAS le da lo mismo, no necesita ganar. Necesita ganar en otros lugares donde sí tiene alta gente, como en Cochabamba, ¿verdad? En Cochabamba le da lo mismo que sea al alcalde, igual el alcalde de Cochabamba es tan tarado como cualquier otro masista. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces todas las tonterías que hace el alcalde de La Paz, el alcalde de Oruro, el alcalde de Cochabamba, ¿no? El alcalde de Santa Cruz, es culpa de la oposición, pues no es culpa del gobierno. Si fuera un alcalde del MAS, tendría que hacer lo mismo y la gente se enojaría. Eso es bien curioso. O sea, aceptamos que nos robe uno, pero no que nos robe otro. Entonces también la culpa es de los que votamos. De los que votamos por estas personas que son exactamente lo mismo que el gobierno. Unos socialistas, más light, más simpáticos tal vez, más de traje y corbata, más altitos en algunos casos, pero en el fondo igual, no hay diferencia. Eso es lo que pasó en Venezuela también. La oposición no quiere cambiar el modelo. La oposición quiere ser ella la que administre el modelo. La que se robe la plata, la que haga los negociados, la que controle el dinero, la que controle las operaciones empresariales, las operaciones bancarias, las importaciones, las exportaciones, el derecho de propiedad, todo, ellos quieren ser. Aquí estamos en graves problemas, queridos amigos, porque el gobierno está feliz con la oposición que tiene. Porque no es Carlos Mesa, ni Tuto Quiroga, ni Samuel Doria Medier, ni quien se le ocurra de los que ya están, que pueda ser una alternativa real al gobierno de Evo Morales. Incluso si ganara. Si ganar lo van a hacer tan mal que la gente va a pedir a gritos que vuelva Evo. O sea que vamos a estar en las mismas. No tenemos ninguna esperanza si seguimos así. Le seguimos pidiendo al Estado que nos dé financiamiento para deporte, para cultura, para los discapacitados, para los jubilados, para todo el mundo, para las embarazadas, para las no embarazadas, para los que quieren abortar, para los que no quieren abortar, para todos aquí viven en el plata del Estado. Y la gente de clase media se indigna cuando ve que a un amigo del gobierno le dan una peguita para ir a un financiamiento para ir a un país a representar Bolivia y no al verdadero jugador de fútbol, o al jugador de básquet, o al jugador de no sé qué. Cuando en realidad nos debería indignar cualquier tipo de pago del Estado a políticos, a deportistas, a actores, a actrices, a músicos, a lo que sea.
porque eso debería estar en el mercado libre. Si uno es bueno, se llenará pues de dinero y podrá uno ir al teatro que quiera y pagará por una obra que valga la pena. En cambio, si el gobierno va a financiar sus bodrios absurdos marxistas culturales, ¿qué artista de verdad va a poder competir frente a esa competencia desleal que le ocasiona el gobierno financiando a todos sus amigotes? Y además los empresarios privados están más dañados, que su preocupación número uno es pagar los impuestos, aranceles y contribuciones al Estado, en lugar de financiar actividades culturales, políticas, por supuesto, culturales, deportivas, o lo que fuera. No lo hacen para aquí. O sea, si ya a mí como empresa el gobierno me está sacando más de la mitad de mis ganancias para impuestos, ¿cómo voy a financiar un equipo de fútbol, o poner publicidad en un equipo de básquetbol, o apoyar a un tenista que va a representar a Bolivia? Es absurdo. El gobierno financia y publicita a los que le da la gana. A los deportistas del Dakar que le van a decir viva Evo y gran Evo y Evo y Evo y Evo, a ellos les va a dar millones de dólares y a nosotros nos van a hacer ver el Dakar por televisión, con estos deportistas financiados por el gobierno. Y si hubiera otros mejores, como que hay, pero no son de la línea, entonces ¿quién les financia? No quiero dar nombres para no molestar a nadie, pero recientemente un gran piloto fue fuera del país a representarnos, sacó buenos resultados, no sale ni en los periódicos, claro, porque él no es afín al gobierno. Y gracias a Dios que puede conseguir el financiamiento para su actividad, porque seguramente debe ser muy caro. A ver, mi amigo Edwin Monroy dice, querido Andrés, el sistema está diseñado para la reelección. Lastimosamente lo harán así. La misma Iglesia Católica fue impulsora de este modelo. Ahora están desmarcándose. Al fin, claro. Tienes toda la razón, querido Coco. La Iglesia Católica fue uno de los primeros aliados de Evo Morales. Yo hablé con algunos ministros o exministros de Boni y me contaban, incluso de Jaime Paz, de Banzer, me contaban que Monseñor Tito Solari no era un intermediario entre el gobierno y Evo Morales, era el abogado defensor de Evo Morales. Un par de ministros o exministros me comentaban que le tenían terror cuando Monseñor Tito Solari aparecía junto a Evo Morales porque él era su abogado. No era un intermediario que ponía el fiel de la balanza, no. Monseñor Tito Solari ha sido parcializado total y absolutamente con el movimiento cocalero de Evo Morales. Y ahora la Iglesia Católica se queja. Es más, a los salesianos han tenido varios problemas por las tierras que tienen en Santa Cruz y otras en Cochabamba, ¿no? Pero a Monseñor Tito que les arregle el rollo, porque él ha sido uno de los promotores fundamentales de la tarea de Evo Morales para llegar al poder. Ahí tienes razón, la Iglesia Católica ha apoyado militantemente, por lo menos la alta jerarquía de la Iglesia Católica ha apoyado militantemente al movimiento al socialismo en sus inicios. Ahora, que se hayan desmarcado hoy día, no sé qué habrá pasado, no sé por qué, pero están medio peleados, tal vez se vuelvan a unir, porque a mí no me gusta meterme en peleas de pareja, porque bueno, uno sabe cómo es eso, uno trata de meterse y ayudar a alguien, y a los 2 días ya están todos arregladitos y uno queda mal. Venezuela ha sido el resultado del fracaso de la oposición. Hoy día el proceso electoral que ha sido llevado el domingo ha sido un fracaso. Porque ya sabían los venezolanos de la oposición que iban a perder. Ya sabían que iban a ir en contra del proceso, incluso en contra del árbitro, ¿no? Pero ¿acaso no tenían ellos 2/3 del Parlamento como para poder cambiar a los tribunales de la Corte Nacional Electoral de Venezuela? No, ellos deberían haberlo hecho, deberían haber cambiado a los vocales de la Corte Electoral.
deberían haber auditado el padrón, deberían haber hecho muchas cosas. Y para empezar, jamás deberían haberse brindado a participar en un proceso electoral que a todas luces estaba diseñado para que el gobierno gane ese proceso. Aún así lo han hecho. ¿Por qué lo han hecho? Porque a la oposición de Venezuela no le interesa el problema del país. Le interesa ganar las pegas, tener los curules, tener alcaldías, tener gobernaciones, eso le interesa. Le interesan las pegas y el poder, aunque sea pequeño, que les otorga el gobierno eventualmente si ganan alguna elección pequeña en alguna gobernación aislada o en un municipio tal vez hasta importante, pero sin mayor relevancia en el ámbito electoral. Porque al gobierno le conviene que estas personas sigan siendo opositores. Al gobierno de Bolivia le conviene que Carlos Mesa sea el candidato de la oposición. O Samuel de Medina. Incluso Tutu le conviene. Así que no caigamos en esa falsa premisa de la unidad. Porque la unidad, como están dadas las cosas, no tiene ningún sentido. Más bien exijamos la creación de una fuerza política de derecha, una fuerza política liberal, una fuerza política que sea diferente, que mientras estos digan más impuestos, más impuestos, más impuestos, nosotros digamos, bajen los impuestos. Mientras estos digan que está prohibido importar esto o el otro o tal cosa en favor de la industria nacional, es una mentira. Porque lo único que están protegiendo son a sus amigotes para que no tengan competencia de afuera. Si el problema no es el contrabando para la economía del país, el contrabando primero que es un delito inventado por el Estado y segundo que es el resultado de las malas leyes que hay en Bolivia y de los altos aranceles que existen. ¿Cómo es posible que un auto que cuesta $10,000 en Chile cueste casi 20,000 en Bolivia? A ver, que alguien me explique. ¿Cuál es la razón? Maquinaria, equipo, tecnología, cuesta legalmente importado casi el doble de lo que cuesta en el país de origen. Obviamente, los amigos del poder, los amigos del gobierno, los empresarios, no empresarios, los empresarios que se dedican a hacer negocios con el Estado, a muñequear con ministros, con viceministros, a participar en las licitaciones, ellos están encantados. Porque sin haber arriesgado nada, sin haber invertido nada, sin haber hecho nada, tienen jugosos contratos de miles de vehículos, de miles de trabajos de imprenta, de miles de productos, de mochilas, de comidas y de todo para el gobierno. Las alcaldías y las gobernaciones. Esos no son empresarios, esos son empresarios. Son amigos del poder. Y a ellos les conviene pues que el Estado proteja la industria nacional, que suba los aranceles, que suban, que es más, que el salario mínimo siga subiendo, porque las empresas pequeñas que están compitiendo con estos monstruos grandes ya no pueden competir si les suben el salario mínimo. Dejan desempleados, dejan la competencia y apoyan a los monopolios del Estado estas leyes malas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una fuerza política de derecha que oponga el capitalismo de libre mercado, que defienda la vida, la libertad y la propiedad privada, que baje los impuestos, que baje los aranceles, que reduzca los ministerios, que cierre unidades que no tienen sentido en el país, que haga una reingeniería de la Policía Nacional y que le deje al ciudadano quedarse con su dinero, con el dinero que produce cualquier pequeño empresario, desde el más chico que saca su carretilla a vender piñas en las calles, hasta el más rico que puede instalar una fábrica o una empresa, una hidroeléctrica o un tema de hidrocarburos. En Bolivia, aunque usted tenga 50 millones de dólares, no puede abrir una empresa de energía eléctrica. No puede. En Bolivia, aunque usted tenga 100 millones de dólares, no puede abrir una empresa que distribuya agua potable. No puede. En Bolivia, aunque usted tenga 100 millones de dólares, no puede abrir una empresa de cerveza. No puede. Aunque usted tenga el dinero que tenga, no puede abrir empresas de transporte, no puede abrir grandes y serias, ¿no? De aviones, no puede construir una carretera, no puede construir una vía férrea, no puede comprarse buses como el bus, no puede, porque está prohibido. Eso es
tuición privativa del gobierno, de los municipios y de las gobernaciones. Eso, señores, se llama socialismo. Y así estamos. Porque al empresario no le dejan invertir. Y ellos construyen lo que les da la gana, de acuerdo a su buen criterio, y ninguna empresa del Estado tiene criterios empresariales. Todos son criterios absolutamente políticos. Por eso nunca llegan a buen puerto. Porque no hay control de precios, control de calidad, no existe la relación real entre costo y beneficio, no existe la relación real de riesgo de los directivos de las empresas, no asumen ningún riesgo, por nada. Entonces están todos encaramados en el dinero del Estado, más impuestos, más regulaciones, más prebendas, más corrupción, más, entonces ¿quién va a invertir en el país? Ya saben, la salida no es hacer una oposición unida en torno a 5 burócratas sin pega, que lo único que quieren es volver a tener pegas, y que lo único que quieren es instalar ellos su propia forma de socialismo para hacer ellos lo que creen que Evo Morales no está haciendo bien. No quieren cambiar el modelo, quieren administrarlo ellos. Y así estamos todos complicados con toda la gente que intenta desesperadamente de encontrar una respuesta, una alternativa. Porque, bueno, yo entiendo perfectamente, ¿no? A los bolivianos nos han dado síndrome de Estocolmo, nos hemos enamorado de nuestros secuestradores y no encontramos la forma, ¿no? Y además es como si estuviéramos todos, se ha destruido el barco en el que íbamos, hemos saltado al mar, hay pocos sobrevivientes, y cualquiera que esté ahí en esas condiciones se aferra de cualquier tablón que esté flotando. No me interesa de dónde viene, ni cómo viene, ni dónde va. Y puede ser una bomba, puede ser el enemigo, no importa, pero que nos saquen del mar. Y así estamos. Y realmente ese es un gran problema, porque no estamos pensando con claridad cuál es el tema. Por eso sale este programa, para defender la propiedad privada y para explicarles a los bolivianos que la salida está justamente por la derecha. Una derecha que en Bolivia no hay desde 1921, ojo, estamos hablando de una nueva derecha. Una derecha que se define desde la derecha, no que acepta la definición de los izquierdistas, que le dicen a cualquiera que no está en su lado, le dicen de derecha, ¿no es cierto? O sea, hoy día para el gobierno, no sé, pues, el Chato Prada es de derecha, porque ya se ha alejado del poder. Para este gobierno, Carlos Valverde es de derecha, porque se ha ido o dejó de apoyar. O, no sé, Amalia Pando se ha ido a la derecha. Y para Amalia Pando, para Carlos Valverde, para todos ellos, este gobierno es de derecha. No, ninguno de los dos es de derecha, señores. Ambos son socialistas. La derecha no hay en Bolivia desde 1921. Hemos tenido alguna gente que pensaba un poco de una forma liberal. Algo se vio en el 21060, pero algo así, un remedio chistoso del liberalismo, una pequeña micronésima parte, una nanopartícula del liberalismo ayudó al país a salir de la UDP y de la hiperinflación. Imagínense si hubiéramos tenido realmente una visión liberal en esa época donde sí se podía. Pero no, pues, si los mismos que hoy día critican al gobierno desde sus docencias en economía, en la Universidad Católica, expresidentes del Banco Central, exministros de Economía, estaban administrando en esa época el gobierno, no se puede esperar mucho tampoco. Entonces, la cosa es muy sencilla. Hay que empezar a derogar leyes. Hay que empezar, bueno, si es que logramos tomar el poder, e instalar un modelo liberal. Pero la salida definitivamente es apoyar a las fuerzas políticas nuevas, emergentes, de una derecha nueva, de una derecha renovada, que le plantea al ciudadano más libertad en su accionar, menos restricciones, menos normativas, menos impuestos. Hay que bajar los impuestos. Bolivia tiene una de las tasas más altas del mundo en impuestos.
Bolivia debe bajar. Hoy día una empresa pequeñísima, la pequeña empresa, la más pequeña que esté dando factura, hoy día le da al Estado el 48% de sus utilidades y de ahí para arriba, dependiendo del rubro, hasta el 80, 90, incluso el doble de lo que produce tiene que dar al Estado. O sea, 100% es para el Estado y ellos tienen que subir los precios mucho más altos o tener algún tipo de negociación con el Estado para poder generar una utilidad. Entonces tenemos esos problemas en la economía, demasiados impuestos, demasiadas regulaciones y los empresarios, curiosamente, atacan a los síntomas y no al problema de fondo. Atacan al contrabando, que no es un problema para el empresario. Al empresario le afecta más las regulaciones laborales, las regulaciones técnicas, los impuestos, aranceles y otro tipo de regulaciones y pagos, le afecta muchísimo más que cualquier competencia en el contrabando. Porque el problema no es el contrabando, el problema son las leyes de Bolivia, los impuestos, aranceles y regulaciones que hacen que un producto boliviano cueste demasiado caro. Ese es el problema fundamental, no es el contrabando. El problema del transporte no es que sean unos maleantes, borrachos, cochinos y sucios, no. El problema del transporte es que el precio de los vehículos está regulado por la aduana nacional y el precio del pasaje está regulado por el tarado del alcalde de cualquier ciudad que sea esta. El problema de la corrupción no es que la gente sea corrupta, que nos falta educación y civismo y amor por la patria, no. Lo que nos sobra son oficinas, hay que cerrar oficinas. La corrupción solamente existe cuando el Estado interviene en alguna acción, cuando el Estado regula algo, hay la corrupción. Desde el policía de tránsito, que es el más pequeño de los corruptos, hasta los gerentes de los bancos estatales que se roban 37 millones de dólares de bolivianos sin que se entere nadie hasta que hacen cuentas de ver quién se ha robado la plata. Porque eso suena, ¿no? Los que adjudican obras por 100, 200 millones de dólares sin tener ninguna experiencia en el ramo, sin haber creado una empresa, sin haber surgido, sin haber trabajado, sin haber hecho nada, esos son productos de que el Estado puede adjudicarse cuando en el mercado libre, en un gobierno liberal, eso no puede pasar. No es que los de derecha seamos más honestos o somos mejores tipos, eso no es verdad, ¿no? Los de derecha somos tan malos o tan buenos como cualquier otro ciudadano. Lo que pasa es que en un gobierno de derecha real, que no hay desde 1921, ¿no? El gobierno no tiene ninguna oportunidad de crear corrupción, porque no tiene ninguna tarea de ese tipo. El gobierno no se dedicaría solamente a seguridad y justicia y algunas obras públicas que los privados no puedan hacer. El resto se encargan los ciudadanos, como hizo Santa Cruz durante principios y mediados del siglo XX. Porque no tenían agua, no tenían luz, no tenían nada, ellos decidieron por su propio pie y con su propio dinero hacerse luz, agua, teléfonos y lo que les dio la gana. Por eso Santa Cruz es Santa Cruz. Y Santa Cruz es grande, o era grande hasta ahora, por una sola razón, porque estaba lejos de La Paz. Lejos del poder, lejos de la corrupción del Estado. Ahora le está llegando, ojo, ya están viendo, ¿no? A los ministros que invita a la alta sociedad cruceña a tomar tecito en sus casas, a los movimientos que se generan financiados por algunas empresas que financian actividades políticas de marxismo cultural en la ciudad de Santa Cruz. O sea, están creando su propio entierro. Obviamente les va a demorar mucho tiempo, pero ya están empezando y ya son bastantes. Entonces, lo que hay que destacar hoy día es que la única forma de salir de todo esto es teniendo una fuerza política, haciendo política, pero no con los políticos de siempre. Yo se los digo, yo he estado ahí, yo sé que todos son iguales, todos son socialistas, todos son pedantes, todos son gente que nunca ha trabajado en su vida y que cree que ellos sí, porque son muy inteligentes y muy brillantes, pueden hacer lo mismo que yo, pero bien.
porque no se puede. Es más, pueden venir ángeles del cielo a administrar este sistema, igual no va a funcionar. Por una sencilla razón, porque los criterios empresariales, los criterios de administración del Estado no son empresariales, son políticos. Por lo tanto, destruye la relación de los precios. Cuando uno no tiene precios, no puede calcular. Y cuando uno no puede calcular, el sistema se derrumba. Es así de sencillo. No es que sean buenos tipos, malos tipos. Es más, yo tengo varios amigos de más. Son buenas personas. Exdiputados, algunos que otros que son ministros, son buenos tipos. Pero el tema no es ese. El tema es el modelo. Y el modelo está condenado al fracaso. Estamos viviendo una burbuja. Una burbuja que en cualquier momento va a destruir. Y ahí todo el mundo vuelve a la realidad. ¿No? Ahí vamos a ver qué obras estaban bien hechas, qué proyectos estaban bien hechos, qué cosas realmente la gente podía pagar. Porque nos hemos acostumbrado a pensar unas cosas bien chistosas. Es que Bolivia necesita. ¿Necesitamos teleférico? Claro que sí. ¿Necesitamos bus Pumacatarí? Por supuesto. ¿Necesitamos a las cebras en las calles de La Paz? Claro que sí. ¿Necesitamos buses? ¿Necesitamos, qué sé yo, cámaras? ¿Necesitamos Wi-Fi? ¿Necesitamos tecnología? ¿Necesitamos computadoras? ¿Necesitamos televisores? ¿Necesitamos muchas cosas? Pero así no funciona la economía. ¿Quién no necesita, pues? ¿Quién no necesita otro celular, un auto mejor, o cualquier auto finalmente? El que no tiene auto, puede querer un auto. ¿Quién no necesita una buena cocina, un buen living, una buena cama? ¿Quién no necesita ver felices a sus hijos y llevarlos al parque, a un gran parque de vez en cuando? O sea, se necesita. Otra cosa es que puedas pagar. Y ahí siempre está el debate, ¿no? De que la oposición critica al gobierno porque ha hecho mal el proceso de licitación, porque debería haber hecho más, porque debería haber gastado mejor, porque debería haber gastado más, porque debería haber llegado a más gente, o sea, estupideces, cuando en realidad no debería haber hecho nada. Porque todas las obras, si la gente necesita y puede pagarlo, lo va a hacer un privado. Y lo va a hacer de la mejor manera posible, al mejor precio posible y de la mejor calidad posible, porque hay varios que van a hacer eso. Hay competencia. En cambio, en el Estado no le interesa, pues. Si vamos a hacer 20 teleféricos para cada esquina, para cada barrio, métale. Total, el dinero no es de ellos. Subvencionado una barbaridad, ¿no? Porque vale 83 bolivianos, te cobran 3 bolivianos, es el costo del teleférico. El costo real del teleférico es de 83 bolivianos por cada pasaje, y el Estado te cobra 3 pesos. O sea, ¿por qué? Pues son buenos tipos. Mira qué bueno es el presidente, te cobra 3 cuando debe cobrarte 83. No, capo. Claro, lo malo es que como el dinero no es de él, los 80 bolivianos que faltan, los pagamos todos los que no usamos el teleférico. O sea, los que viven en Puerto Suárez y que en su vida van a llegar a La Paz siquiera, están pagando por el teleférico. Los que viven en barrios donde el bus Pumacatarí no pasa, están pagando por el bus Pumacatarí, que es de 12 bolivianos, pero cobran 3. Entonces, hay una total irracionalidad en la administración de los recursos, porque el socialismo no tiene ningún tipo de criterio empresarial. Entonces, no le pidamos cambiar a Evo Morales por otro Evo Morales más choquito. Esa no es la salida. El otro día estaba con unos comentaristas del MAS en un foro de WhatsApp y hablaban de la reelección, de que en algunos países hay reelección, en otros no, que no sé qué, si el pueblo pide. A los liberales nos da lo mismo. No nos interesa quién sea el presidente. Es más, pueden crear una monarquía si quiere Evo Morales. Y que sea presidente él y sus hijos por toda la vida. Pero no con socialismo. Tiene que ser un modelo liberal. Si un modelo liberal tiene una monarquía, me da lo mismo, estoy feliz. Si hubiera en Bolivia un gobierno liberal, yo estaría trabajando en otras actividades empresariales, no estaría preocupado en hacer política para empezar.
Y me daría lo mismo que esté 10, 20, 40 años, 50 años en el poder, 100 años en el poder, porque no afecta su vigencia y permanencia en el poder, no afecta la vida de los demás ciudadanos, porque en un gobierno liberal la gente es libre y el gobierno no se mete en la economía. Por lo tanto, el presidente puede cambiar cada día o puede durar 200 años, no nos interesa. El tema es cuando es socialista. Si el gobierno es socialista, así dure un año y es un desastre para a largo plazo, lastimosamente. Lo que pasa es que la gente no ve el daño que hacen, solo ve las obras. Una señora muy ingenua, una señora mayor, que comentaba qué linda está La Paz, cómo ha prosperado, tantos edificios y el teleférico, no sé qué. Yo, ¿qué le voy a decir? No, señora, no se aburra, no le voy a decir. Ahí estamos viendo toda la deuda, todo es prestado, va a venir el dueño y se va a llevar. Pero ojo, usted no lo va a ver, tal vez yo tampoco, pero nuestros hijos sí están condenados a pagar y no lo van a disfrutar. Cuando les toque vivir a nuestros hijos, esas cosas ya no van a funcionar, solo les va a quedar la deuda. Y los nietos van a seguir pagando, y así sucesivamente, como hemos hecho durante los últimos 85 años, desde que el tarado de Germán Bush decidió cambiar la Constitución de Bolivia. Y un poco antes también. Pero desde el momento en que el tarado nazi, fascista de Germán Bush decidió cambiar la Constitución boliviana hacia una Constitución nacional socialista en 1938, estamos condenados a vivir en este momento. Hay gente que no le gusta que hable así ni de Bush ni de Víctor Paz, pero esa es la realidad que quiere que hable. El otro día hablaba con un exmilitar, me decía, no, pero Bush fue un valiente militar, y no sé, bueno, sí, pero yo lo estoy juzgando por su calidad de macho, lo estoy juzgando por su calidad de presidente, y el presidente fue pésimo, y me destruyó la economía del país, de lo que ya estaba destruido. Y Víctor Paz fue un comunista que destruyó el país durante casi 60 años. Ese es el resultado de la realidad. Claro, pero si leemos a don Carlos Mesa, que no tiene idea de lo que es economía, vamos a deducir que Víctor Paz es un gran presidente, ¿no? Porque nos ha hecho votar a todos, como votan todos en Venezuela y todos están jodidos. El tema es que empecemos a analizar la historia desde una visión liberal, de derecha, y a ver, vamos a ver que los grandes hombres, los grandes héroes y los grandes guerreros de nuestra historia solo han sido unos tiranos que merecían la horca. Pero bueno, gobernaron el país porque no hay gente de derecha en Bolivia desde 1921 que le explique a los bolivianos que ese no es el camino, hasta ahora. Hasta ahora que hemos empezado a trabajar en una fuerza política que es diferente. Es una fuerza política que se tenga como base la lógica y la razón. Que tenga como base el ser conservador. ¿Qué significa ser conservador? Significa conservar los valores positivos de la cultura occidental, lo que no está pasando en Suecia, por ejemplo, donde los musulmanes entran y se revientan a medio mundo, violan a las hijas y se van felices porque la policía no puede hacer absolutamente nada. Porque en Suecia, desde hace 40 años, están destruyendo el capitalismo y están destruyendo la cultura occidental gracias a los socialistas que han estado en el poder durante 40 años. Lo que pasa es que no se nota, como eran países tan ricos, gracias al capitalismo del siglo XIX, que en el siglo XX se dieron el lujo de ser tarados. Cosa que si a Bolivia le hubiera pasado, estaríamos hoy día como en África. Pero bueno. Así como van las cosas, queridos amigos, hay que buscar otra salida, y la única salida es hacer un partido de derecha, pero de verdad. Y lo bueno de esto es que nos podemos dar el lujo de elegir a la gente, ¿no? Si alguien no es de derecha, pues no va a estar con nosotros. Porque hay que demostrarle al ciudadano de a pie que la salida es usando la lógica y la razón, que la salida es derogando las leyes malas, como dice el profesor Alberto Mazzueto. Hay la forma de salir de todo esto, y es por la derecha. Hay que construir un partido político, hay que construir una alternativa ideológica, y hay que estudiar mucho, hay que leer bastante.
que entender que los ciudadanos del país merecen una alternativa. Y no es Samuel, no es Tuto, no es Carlos Mesa, no es Luis Revilla, no es, no sé, no es Félix Pazzi, no es don Víctor Hugo Cárdenas, lamentablemente no es. Entonces nos queda armar una estructura, un partido, y empezar, y les invito a todos a que empiecen. Si quieren pueden escribirme inbox para decirles con quién pueden coordinar en varios departamentos del país. Tenemos algunas personas en Pando, en Beni, en Santa Cruz, en Tarija, casi en todos los departamentos básicamente. En Oruro, en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, Chuquisaca. Tenemos a alguien, por lo menos siempre hay una o dos personas que ya empezaron, ya tienen ya su grupo bastante más grande. Obviamente les hacen falta recursos, pero eso ya será otro tema de debate en otro momento, ya en una reunión particular. Lo único que les pido es que vean muy bien lo que pasa en Venezuela, porque ese es nuestro camino de aquí a 4 o 5 años, en términos económicos, en términos políticos y en términos de salida. Si en Venezuela no hay y no se instala una opinión clara y contundente de capitalismo de libre mercado, una fuerza política de derecha conservadora, jamás se va a salir del problema que tienen y el problema que nosotros vamos a enfrentar también. Porque la oposición no es la salida. Esta oposición en Venezuela, esta oposición en Bolivia, no es la salida. Si fuera así, estaría feliz, no sé, en casa, dedicado a otras tareas. Pero no es. No es esta la salida. Bien, con todo esto hemos concluido nuestro segundo programa del segundo ciclo de propiedad privada. Les invito nuevamente a todos a seguirnos por Twitter en nuestra cuenta @pensardiferente, que ya vamos a llegar a casi 3,000 personas que me siguen en Twitter. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos el próximo lunes con un nuevo programa de propiedad privada. Muchas gracias a todos y saludos al mundo desde Bolivia.